desde la redacción integrada de Grupo Extra en San José, Costa Rica. Esto es Extra Noticias, cercanía y actualidad, con Leonel Sandí y Sheila Paniagua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a una edición más de Extra Noticias. Al ser la 1:30, sean ustedes bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Iniciamos Extra Noticias, cercanía y actualidad. A continuación, le dejamos los titulares. Incendio en vegetación obliga a evacuar el Colegio Castella en Ulloa de Heredia. Condenan a banda a 375 años de prisión por más de 30 asaltos en casas. Aparecen grafitis narco en San José y Alajuela. Se investiga quiénes los escribieron y su objetivo. Pese a que se han reducido ataques de serpientes terciopelo, son los más frecuentes en zonas rurales. Hasta 800 casos se presentan al año. El Papa Francisco cumple 20 días de hospitalización. Su pronóstico continúa reservado, pero se mantiene estable. Y en los deportes, con un Elías Aguilar en gran forma, Herediano domina la galaxia y sigue con su gran momento en la CONCACAF. Esto mientras ven como Punta Arenas les empata en la cima del campeonato nacional. Bueno, ya ven ustedes a nuestros compañeros en pantalla, a Cristian Fallas, Diego Arce, Jeffrey Naranjo y también a Gustavo Castro. Pero vamos a iniciar con Diego porque al menos 26 estudiantes del Conservatorio Castella salieron afectados por el humo tras una quema de charral que se presentó esta mañana. Diego Arce nos amplía. Efectivamente, Sheila, así como usted lo indica, 26 niños vieron comprometidos su sistema respiratorio debido al humo, y es que nuevamente una quema en las cercanías de un charral acá en las cercanías del Conservatorio Castella hicieron que tanto bomberos de Costa Rica como la Cruz Roja tuvieran que trasladarse acá con gran cantidad de unidades, así como de ambulancias, para poder atender la situación que se está presentando. Y es que debido a esta situación vuelve a afectar nuevamente el tema de las quemas clandestinas y en este caso directamente afectando la salud de estos niños. Al menos 1.200 estudiantes que estaban en el Conservatorio Castella tuvieron que cruzar y trasladarse al Colegio Técnico Profesional de Ulloa, al cual está acá a mis espaldas, para poder ser resguardados de la situación del humo, mientras directamente los bomberos estaban eliminando la situación del incendio que se estaba presentando en este charral. Logramos conversar con uno de los estudiantes, así como con su madre, para que nos comentara un poco de cómo fue el abordaje por medio del centro educativo, en este caso para poder llamar a los padres de familia, y así también Ian, uno de los estudiantes, nos comentaba qué fue lo que se presentó y cómo ellos abordaron la situación también directamente. Lo ven ustedes a continuación. Nos avisan que hay un incendio, que mantengamos la calma, que se están activando todos los protocolos para poner a salvo a todos los estudiantes, ¿verdad? Después los evacúan acá al parqueo y ya después nos avisan que fueron ya trasladados al CTP de Ulloa para más seguridad y para más tranquilidad de todos. En este caso, Ian nos comentaba cómo estuvo la situación, ¿verdad? ¿Cómo fue el abordaje? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Todo ya seguro? ¿Fue más que allá un susto, más que todo? Sí, en realidad estábamos ahí en las clases, o sea que de repente empezó a oler humo y ya luego dijeron que es que se está quemando, así que recogimos y nos fuimos directamente al parqueo para mantenernos a salvo. Ian, dichosamente todos los compañeros nos estaba contando Cruz Roja que estaban estables, sin embargo tal vez por alguna complicación de asma o situación de tos deberían de ser trasladados algunos. ¿Usted, todos sus compañeros, por dicha, todo salió bien? Sí, de lo que yo sepa, todos estaban bien, en realidad. Y es que precisamente, tal y como les comentábamos, muchos de los estudiantes del Conservatorio Castella tuvieron que ser trasladados al Colegio Técnico Profesional de Ulloa, donde también ellos tuvieron que ser evacuados. Y precisamente con el trabajo en cámaras de mi compañero Mauricio Mora les vamos a mostrar un poco de la situación que se está presentando actualmente, donde muchos padres de familia, así como profesores, están saliendo de retirar a los estudiantes. Al fondo ustedes pueden también visualizar lo que estaría realizando Cruz Roja, porque realiza todavía atenciones de algunos estudiantes. Es muy importante recalcar de que el estado de salud de los estudiantes
es verde, por así decirlo, no se han presentado mayores inconvenientes. Sin embargo, por algunos padecimientos que tienen algunos estudiantes como asma y algún tipo de alergia por las situaciones, ellos mismos consideraron que era necesario el traslado de al menos 6. Eso sí, lo conversamos con don Luis Rodríguez aproximadamente hace unos 45 minutos, donde él nos indicaba que podía variar un poco el tema de la cantidad de estudiantes que requirieran de un traslado, posiblemente porque conforme fuesen abordando más el tema, podía ir incrementando la cantidad de estudiantes que requirieran algún tipo de traslado. Sin embargo, enfatizó y fue claro en que ninguno estaba comprometido al 100% en algún tipo de situación de salud. Sin embargo, ellos continúan realizando todavía un abordaje acá de la cantidad de estudiantes y también hicieron un llamado para que ambos centros educativos, tanto el Conservatorio Castela como el Colegio Técnico Profesional de Ulloa, suspendieran las lecciones y más bien los padres de familia que pudiesen venir pudieran realizar lo que era el retiro de los estudiantes, para que también los estudiantes no se hubiesen involucrados en querer ir a, como llamamos, curiosear, o por así decirlo, poder ir a observar lo que estaba sucediendo con lo de la quema del charral. ¿Qué nos indicó don Luis Rodríguez de Cruz Roja, así como don Jeffrey Aguilar, encargado del Cuerpo de Bomberos acá en esta intervención acá en Barrial de Heredia? Lo ven ustedes a continuación. Se moviliza 3 ambulancias. Cuando llega la primera ambulancia confirma que tenemos mayor afectación y que esto está asociado a una quema importante de un charral y que se asume que pueden haber hasta 50 personas expuestas al humo y que tenemos una población que es de niños en su mayoría. A raíz de eso se activa un anillo en la zona de Heredia. Hace 10 minutos activé el medio anillo de la zona de Alajuela. Tenemos 14 ambulancias de momento, ya vienen más de camino. Hemos valorado hasta hace poco que me estuve por acá 26, creo que ya esa cifra ha subido. Al arribo de la primera unidad lo que se identifica es que efectivamente tenemos amenaza inicialmente a la biblioteca, al centro educativo. Dentro de la biblioteca tenemos un recurso, un piano, lo cual nos indica la administración del colegio que tiene un gran valor económico, pero también un gran valor histórico, ¿verdad? Entonces nos enfocamos a salvaguardar cualquier daño que se pueda dar en esa estructura y las estructuras aledañas. Es requerido solicitar recursos adicionales, entonces estamos acá un total de 3 unidades extintoras, una unidad de ataque rápido y varias unidades de Cruz Roja. De parte de bomberos sabemos un número aproximado de unos 15 bomberos. El área afectada en total son de 3 a 4 hectáreas, pero ya se logró detener la amenaza a todas las estructuras. Bueno, ustedes pueden continuar viendo el movimiento que se sigue presentando acá en Barrial de Heredia debido a la situación de esta quema de este charral en la cercanía del Conservatorio Castela, que tuvo que generar la evacuación de 1.200 estudiantes al Colegio Técnico Profesional de Ulloa, que está al frente, donde también tuvo que realizar la evacuación de 1.073 estudiantes. Tal y como lo indicaba don Luis Rodríguez, cerca de 14 ambulancias tuvieron que trasladarse acá de distintas provincias, como lo son de San José, Heredia y Alajuela, y también se tuvo que abordar la situación con 4 unidades de bomberos, donde llegaron más de 15 bomberos para poder atacar esta situación que se estaba presentando acá y no ver comprometido más el estado de salud de estos estudiantes, donde dichosamente, pese a que solamente se trasladaron 6 estudiantes, ninguno tenía una condición crítica debido a esta situación. Muy importante también lo que nos decía don Jeffrey Aguilar de Bomberos de Costa Rica, el cual nos recalcaba el tema de las quemas en esta época del año, situación que continúa afectando mucho, donde se le invita a las personas que tienen algún lote baldío completamente grande, que ojalá realicen las rondas necesarias para que no se vean comprometidos, en este caso que con el viento que se presenta en esta época del año se puedan extender y afectar así a distintos territorios a nivel nacional y más allá, obviamente, el tema humano, el cual se podría haber afectado. En este momento ustedes siguen viendo cómo siguen saliendo ambulancias y dichosamente ninguno de estos estudiantes con una condición crítica, eso sí, realizando los traslados para las valoraciones pertinentes en los centros médicos correspondientes. Sheila, Leonel, continúan ustedes con más información en el set principal. Gracias, Diego. Bueno, y ya en reiteradas ocasiones el Cuerpo de Bomberos ha hecho un llamado a la población para evitar estas quemas de charrales, más en estos tiempos donde se ven fuertes ráfagas de viento y esto
pues provoca que el fuego se propague por otras y poniendo en peligro también varias viviendas y en este caso pues este colegio. Vamos a continuar con más porque el expresidente de la Asamblea Legislativa y exdiputado del partido Restauración Nacional, Eduardo Cruikshank Smith, falleció este miércoles a los 67 años. Se informó que falleció a causa de un infarto. Cruikshank ejerció como abogado. La actual defensora de los habitantes, Angie Cruikshank, es su sobrina. Fue diputado también en la legislatura del 2018 al 2022 y presidió el Congreso en el periodo del 2020-2021, siendo de oposición, esto durante la pandemia por COVID-19. Dentro de su gestión impulsó varios proyectos, entre ellos acelerar el retiro del ROP. Sus honras fúnebres serán en San José el próximo lunes. Estoy conmovido por la noticia recibida anoche de la partida de don Eduardo Cruikshank, un gran compañero, un gran amigo. Una de las cosas que no podré olvidar es que fue el primer presidente afrodescendiente en la Asamblea Legislativa, el cual es un orgullo para nosotros los limonenses. El tiempo compartido fue una gran experiencia para mi vida. Mi amigo, mi compañero, aquel en el cual me ayudó en muchas ocasiones a seguir adelante a pesar de las dificultades. A él y a su familia, mi eterno agradecimiento, y con lágrimas hoy en los ojos lo despedimos a ese gran ser humano, a esa persona, la cual siempre será recordado por aquella gran frase cuando defendía a su amado Limón y hablaba sobre las zonas rurales en las cuales él se debía. Y decía que el vallacentralismo brutal en que nos han metido nos ha empobrecido y que no es justo que desde nuestras costas tan ricas seamos las costas más pobres. Tener una calidad de vida. Nos vamos a meter en tema de sucesos porque lamentablemente dos jóvenes, de uno de 18 y otro de 19 años, resultaron fallecidos en el sector de Heredia. Además, uno de tan solo 17 años se encuentra herido. Dos hombres fallecieron y uno más terminó herido de gravedad producto de las detonaciones de arma de fuego que les propinaron dos sujetos en motocicleta la noche de este miércoles en la milpa de Guararí, en San Francisco de Heredia, cuando estaban dentro de un carro en una alameda que se ubica frente a la carnicería Linda Vista, a 50 metros sur de la escuela local. Las víctimas mortales son un joven de 19 años de apellido Salazar, quien falleció en el sitio, y otro adolescente de 18 años de apellido Jiménez, a quien trasladaron a un centro médico y minutos después de su ingreso perdió la vida. Así también hay otro joven de 17 años quien recibe atención médica y lucha por su vida. A eso de las 10 de la noche fue alertada por medio del sistema el 911, esto en la zona de San Francisco de Heredia, de varias personas que son víctimas de agresión con arma de fuego. Al ingreso de nuestras unidades se atienden a dos personas, una de ellas que es declarada sin signos vitales en el lugar y otra persona que es trasladada en una condición crítica hasta el centro médico. Las autoridades trabajaron durante la mañana de este jueves recolectando evidencia y testimonios en la zona. También detuvieron a un joven a quien trasladaron en un vehículo oficial a Heredia. Durante el 2023, San Francisco de Heredia tuvo 12 homicidios, los cuales aumentaron a 15 en el 2024. En enero del 2023, esta zona reportó tan solo 2 muertes violentas. Para enero del 2024 no registró ninguna, pero para enero 2025 se reportan 4. De manera endógena tenemos que hablar de la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes hoy en día a la hora de conseguir trabajos o los requisitos que piden, algunos requisitos bastante absurdos como experiencia y demás, cuando son personas que vienen saliendo apenas de instituciones como colegios o universidades. También tenemos que ser claros que las oportunidades que brindan las organizaciones delictivas son sumamente amplias, les permite a ellos también creer que pueden llegar a tener un tipo de auge económico. El criminólogo agrega que incluso la importancia en el lugar que habitan para seguir de forma más fácil es otro de los factores a tomar en cuenta.
1:44, continuamos con temas de sucesos porque un motociclista de apellido Valladares lamentablemente también perdió la vida la madrugada de este jueves en Puerto Viejo, esto en el sector de Sarapiquí. Al parecer, tras derrapar y golpearse su cabeza, Valladares tenía 26 años y fue encontrado a la orilla de la calle entre las comunidades de Muelle y Tres Rosales. El hallazgo ocurrió cuando un vehículo iba camino a su trabajo y alertó a las autoridades. El organismo de investigación judicial de Sarapiquí realizó el levantamiento del cuerpo y ahora investigan las causas del accidente. El día de hoy, a eso de las 6 de la mañana, la Cruz Roja Costarricense atendió en la zona de Heredia, propiamente en Puerto Viejo de Sarapiquí, un hombre que sufre un accidente en una motocicleta, que al ingreso de nuestros recursos se atiende a un masculino adulto que es declarado sin signos vitales en el lugar. 1:45, el sospechoso de la desaparición de la menor de edad en Moravia está a la espera del inicio de un juicio en su contra por presunto abuso de menores. Los antecedentes de este sujeto se remontan al 2020, cuando habría contactado a una niña de tan solo 12 años para llevarla a un motel. El sujeto de apellido Álvarez Zulate, de 29 años, fue detenido por el organismo de investigación judicial en una casa en el centro de Parrita. Ahí fue encontrada la menor de 16 años, quien estaba desaparecida desde el pasado lunes. Sin embargo, desde noviembre del 2020 figura en otra causa por hechos similares, por el cual no fue juzgado. Según el Tribunal de Quepos, solo tiene una sección de 3 personas juzgadoras que deben atender los juicios colegiados y unipersonales de Garavito, Parrita y Quepos. O sea, por falta de jueces, no han elevado su caso a juicio y sus víctimas al parecer siguen aumentando. Este sujeto se expondría a penas altas de prisión de hasta 8, 10 o 12 años. E inclusive el Ministerio Público, dado que este sujeto ya tiene 2 causas penales abiertas, entendemos, aun cuando no ha sido condenado, son 2 causas, inclusive que una está para juicio oral y público, podría solicitar medidas cautelares gravosas, como por ejemplo la prisión preventiva, alegando la existencia de una reiteración delictiva o algunas otras medidas que lo mantengan ligado al proceso. Por su parte, el PAN indicó: adolescente quedó bajo la responsabilidad parental y se hizo referencia a la Caja Costarricense del Seguro Social. El PANI no tenía antecedentes de intervención. La menor podrá estar con sus padres, quienes estaban angustiados e hicieron todo por encontrarla. Ellos nunca han sido investigados por nada en relación con su hija. Si esto ocurre a través de redes, la pena puede llegar a ser hasta de 4 años de prisión. Independientemente de que pudiera, en caso de que haya habido algún tipo de actividad sexual, convertirse o bien en una violación o bien en un caso de relaciones sexuales con personas menores de edad, también llamadas relaciones impropias, que llega a tener una pena de hasta 3 años de prisión cuando la víctima es mayor de 15 años de edad. Valentina fue encontrada con un hombre de 29 años en unas cabinas en Parrita. En 2020, el sospechoso contactó con engaños a una niña a quien llevó a un motel por varias horas. La víctima afectada en estos hechos era una niña de tan solo 12 años. Bueno, y el Poder Judicial salió al paso y explicó por qué aún no ha realizado el juicio al hombre quien habría seducido por redes sociales a la joven Valeria Brenes. El sujeto tiene una causa abierta desde el 2018 por delitos sexuales contra otra menor de 14 años. La oficina del Poder Judicial indicó que la carga del trabajo del Tribunal de Quepos y Parrita lo sobrepasa y el aumento de casos por año tiene saturada la agenda de juicios y de audiencias de medidas cautelares. Solamente el año pasado, escuche usted, ingresó un total de 454 casos penales nuevos a la sede judicial del Pacífico Central. 1:48 de la tarde, seguimos con temas de sucesos. De hecho, ahorita estábamos viendo el reporte que nos traía Diego Arce con respecto a ese incendio que está ocurriendo en un charral por el sector del Castela. Bueno, y es que con el aumento de las temperaturas y el viento, también aumentan las posibilidades de incendios forestales. El último caso se registró el miércoles en la localidad de Bagaces.
Personal de la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, en conjunto con bomberos de la estación de Liberia y colaboradores de la finca, controlaron un incendio que avanzó de forma rápida debido a la fuerza de los vientos y el material seco. El hecho se registró en Guanacaste, Bagaces. Atendemos un incidente, una quema de vegetación, propiamente en Guanacaste, Bagaces, en la hacienda Montenegro, con una afectación de 45 hectáreas, pero gracias al trabajo realizado por la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica y Bomberos de Liberia, se logró proteger aproximadamente 100 hectáreas. Este año se han atendido más de 3.000 incendios en vegetación y ya se registran 10 incendios forestales. La activación de las alertas se da ante el inicio de la época seca, cuando incrementa el uso de fuego de diversas actividades que realiza la sociedad. Por ejemplo, se da un aumento en el número de quemas, mal uso de fuego o bien acciones premeditadas como venganzas, vandalismo, actividades de caza u otras, que en muchos casos se convierten en incendios forestales. Al llegar al lugar, encontramos fuego en una montaña, esto en San José de Turruares, en el cruce de San Pedro y San Pablo. Se atiende con unidades de Orotina y Atenas. Se desplaza a unidad operativa forestal y personal de la unidad de drones. Se trabaja en conjunto con personeros de las fincas vecinas. A esta hora el fuego se encuentra prácticamente controlado y estamos finalizando las labores de liquidación. Hoy se registraron incendios en el Valle Central, uno en los alrededores de la Sabana y el otro en la zona de Los Guido. Las autoridades aconsejan evitar acciones sencillas como evitar realizar quemas ilegales, realizar rondas cortafuego, no tirar residuos peligrosos en carretera como vidrio, evitar tirar colillas de cigarro y no realizar fogatas. El MINAE recordó que cada año el país pierde biodiversidad a causa de este tipo de eventos, así como que genera un costo económico considerable y elevado. Con las manos en la masa, así sorprendió la fuerza pública a 2 sujetos cuando intentaron robarse 3 motocicletas. Los vehículos estaban bajo la custodia de la Policía de Tránsito en Santa Cruz de Guanacaste. Los daños en la cerca perimetral del plantel de la Policía de Tránsito en Santa Cruz de Guanacaste saltan a la vista. Los posibles responsables, estos 2 sujetos, sorprendidos por la fuerza pública infragante, iban empujando una moto y no pudieron justificar ante la autoridad que era de su propiedad. Sí, el día 3 de marzo, en cuestiones de la madrugada, unos sujetos se metieron acá al plantel de la delegación para sustraer motocicletas que tenemos detenidas acá. Aparte de eso, nos dañaron una unidad móvil, que es la de transporte de detenidos, le quebraron vidrios, le rayaron todo su costado a las unidades. Pero afortunadamente a una acción rápida de los compañeros de Fuerza Pública acá de Santa Cruz se lograron detener a los sujetos y pasados a tribunales de justicia propiamente de la Fiscalía. Los detenidos infraganti también habrían dañado esta unidad de la Policía de Tránsito, por eso, a como avanza el caso, aumentan los posibles delitos cometidos y que deben ahora enfrentar. Estos sujetos dañaron la propiedad del COSEBI, las instalaciones propiamente porque cortaron la malla, pero además de eso dañaron otros vehículos que se encontraban en el lugar. Si esos vehículos pertenecen al COSEBI, pues el COSEBI puede accionar en contra de ellos por el delito de daños. Si pertenecen a terceras personas, igual las terceras personas podrían accionar contra el COSEBI y podrían accionar contra estas 2 personas. Los arrestados se responden, de acuerdo a las autoridades, a los apellidos Azofeifa Gutiérrez y Gutiérrez Ortega. 1:52 de la tarde, continuamos hablando de motociclistas porque de hecho las autoridades ya están investigando a varios grupos que se desplazan a altas velocidades en autopistas de nuestro país y también en el sector de circunvalación. De hecho, estos grupos ya han sido captados en videos discutiendo entre ellos mismos con otros conductores y además de eso realizando maniobras que ponen en peligro su vida. Estos videos se multiplican en la red sin ningún tipo de control. En este se puede observar cómo un motorizado transita de noche por la ruta Florencio del Castillo. Pelea con otros conductores. No seas tan payaso, usted no va a llegar si me mandas el carro. Pues si cenilla, mierda. Ah. ¿Soy yo la señal que yo puse? Usted yo que yo iba a doblar ahí a la izquierda. Y si yo no acelero,
O sea, usted me mata. Y realiza imprudencias. Según las autoridades, este tipo de material se disparó por las ganas de figurar de algunos conductores, quienes a cambio de likes se exponen y exponen a otros en carretera. No contentos con esto, incluso inician fuertes discusiones. El conducir requiere una responsabilidad muy grande, entonces por ende tenemos que prepararnos. El conducir no es solo agarrar un vehículo y me voy, no, es prepararnos, tener una conducción defensiva. Por eso nosotros como escuelas certificadas tenemos que enseñar esa parte de que tengan una buena conducción defensiva, qué deben de hacer en carretera, cómo poder tener mi entorno bien controlado, respetar los límites de velocidad. No caer en las tentaciones de las personas que andan provocando en carretera. Entonces todo eso va a ayudar que poco a poco vayamos fomentando a una buena educación vial. Muchos de estos motorizados viajan a 130 kilómetros por hora y también lo hacen en grupos. Usualmente participan en carreras clandestinas apostando dinero y sus propios vehículos. Tanto Tránsito como el OIJ analizan los videos para tomar medidas en carretera. En Alajuela, unos sujetos dispararon contra oficiales de la fuerza pública. Ante el hecho, las autoridades solicitaron allanamiento a la estructura desde donde les dispararon, pero un juez negó el procedimiento. Dos sujetos abrieron fuego contra oficiales de fuerza pública la tarde de este miércoles en Rincón Chiquito de la Guásima de Alajuela mientras realizaban la detención de un hombre a quien requería la fiscalía de la zona. Los sospechosos se atrincheraron dentro de un local comercial que usan para la venta de drogas luego de que las autoridades les respondieran. Estas custodiaron hasta la noche la propiedad y solicitaron el aval para allanar la estructura. Pero horas después, un juez le rechazó dicha solicitud. Al final de la noche, el juez que estaba analizando lo presentado por la autoridad de fiscalía decidió no proceder con el allanamiento, lo que obligó a que nos retiráramos del sitio. Hay preocupación por parte de las autoridades, puesto que estas personas, si atentaron contra ellos, también lo pueden hacer contra inocentes. El resultado de esta resolución judicial lanza un mensaje nefasto a la comunidad. Reitera esa sensación que tenemos todos los ciudadanos de este país con respecto a la impunidad que resulta de la administración. El subdirector agregó que genera una gran preocupación por la salvaguarda de los derechos fundamentales como comunidad. Lo importante es que el trabajo se haga de manera integral, conjunta, que tanto la policía, el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público y los tribunales tengan los criterios claros de cuándo corresponde y cuándo no hacer un allanamiento. También hay que indicar que los allanamientos se pueden hacer sin orden judicial cuando hay una persecución, cuando hay un hecho en flagrancia, y para eso no es necesario una orden judicial. Realizamos la consulta al Ministerio Público por la decisión tomada, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. 1:57. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Cristian Fallas, porque una banda dedicada a robos y asaltos a viviendas fue condenada a 375 años de cárcel. Cristian, usted nos amplía. Efectivamente, en horas de la mañana fueron citadas las partes a los tribunales especializados contra la delincuencia organizada que juzgó estos asaltos y robos a la vivienda hasta del año 2020 hasta el año 2022. En medio de la pandemia aprovechaban estas personas, se les conoce el caso como los senderistas, porque ellos aprovechaban lo que eran las cercanías de las tapias, que eran perimetrales de residenciales de alta plusvalía, para poder ingresar, ya fuera rompiendo el muro de concreto o bien si era una malla electrosoldada, también cortarla para poder ingresar a las viviendas, y donde también tapaban las puertas con los muebles, propios muebles de la vivienda, para que si llegaran los ocupantes o los dueños no pudieran hacer ingreso, o bien la policía si eran sorprendidos. Todos con un rol muy claro, son 5 personas en total, 2 de ellas estaban ya en prisión preventiva y 2 más estaban en libertad. También una adulta mayor con tobillera electrónica, que el día de hoy también recibió una condena por complicidad en 2 de los casos, pero estamos hablando que estas personas estaban ligadas aproximadamente a más de 36 denuncias de robos o asaltos
a viviendas de esta categoría, donde se estaban llevando artículos de muchísimo valor, dinero en efectivo, joyas, algunas pertenencias de valor sentimental incluso, y también cajas fuertes, de acuerdo a la investigación. Y el día de hoy se resuelve entonces la situación legal. 375 años en total para la banda, pero evidentemente se adecúan estas penas por cuanto, por ejemplo, el tribunal valoró que los líderes de esta banda son sumamente jóvenes, y la idea también es que puedan reinsertarse a la sociedad en su momento cuando ya purguen esta condena. Así que vamos a escuchar al juez penal, quien presidió esa parte donde estaban dando exactamente por qué se les absolvió de algunas de las causas, pero también por qué se les condena por la mayoría de estas denuncias. Por unanimidad se declara a don José Pérez Ugarte coautor responsable de 23 delitos de robo agravado cometidos en perjuicio de Jonathan José García Aguilar y otros. En tal carácter, se le impone la pena de 7 años y 6 meses de prisión por cada uno de dichos ilícitos. Asimismo, de forma unánime, se declara al justiciable Pérez Ugarte coautor responsable de un delito de daños agravados cometido en perjuicio de Johan Miguel Argueda Rodríguez, evento 5.38, y en tal carácter se le pone la pena de 6 meses de prisión. También se declara a don José Pérez Ugarte coautor responsable del delito de asociación ilícita y en perjuicio de la tranquilidad pública, y en tal carácter se impone la pena de 1 año de prisión. Hecho punto 1 de la acusación. Llamó muchísimo la atención la presencia de esta adulta mayor y parte de este grupo criminal, así apuntado por este tribunal, en donde ella está con tobillera electrónica. Una de las juezas dijo, 2 de las juezas más bien dijeron que le estaban tomando en cuenta esto para la pena, porque fueron 7 años y 6 meses, al final quedó en 3 años y medio, por cuanto dicen que era una persona migrante, perdió su trabajo como empleada doméstica, que estaba en un estado de vulnerabilidad, y sin embargo uno de los jueces salva el voto, dice que nunca se logró demostrar realmente esa pobreza extrema o esa vulnerabilidad que tenía, pero bueno, al final sí recibe esta condena por ser cómplice. Ella lo que hacía es que le avisaba a las personas que estaban en la casa de si se acercaba a la policía más o en qué momento podían salir ya con los bienes. Sin embargo, una de las juezas dice que para ella estaba muy largo, 250 metros de esa vivienda en particular en los 2 casos, y que no pudo ni siquiera darle tiempo para avisarles. Bueno, parte de los criterios de mayoría y minoría en este caso. Escuchamos a una de las juezas que estaba hablando precisamente de esta adulta mayor que es condenada el día de hoy. Si bien aquí se le está sentenciando por 2 delitos de robo agravado, ese artículo 71 con el inciso G, en concordancia con el artículo 72 del Código Penal, le permiten al tribunal sentenciador analizar si esas condiciones de vulnerabilidad las llevan usted a la comisión del hecho delictivo, lo que para nosotros es así, por cuanto en el dictamen se establece que para la fecha de los hechos usted pierde el trabajo que realizaba como persona servidora doméstica, que además estaba en condiciones que no eran favorecedoras, pues no estuvo nunca inscrita, por ejemplo, ante el Seguro Social, con temas de riesgos de trabajo, y que aun y cuando las condiciones de pobreza no llegan al índice de pobreza, que es así establecido por los entes rectores como el IMAS, lo cierto del caso es que sí la ponen en un espectro de vulnerabilidad económica y social que la pueden haber llevado usted a delinquir. De acuerdo a la investigación, esta banda atacó entre el año 2020 a mediados hasta marzo del 2022. Estamos hablando de un perjuicio aproximadamente de casi $1 millón, de acuerdo a todo lo que sumó en su momento. Se les absolvió por aproximadamente 12 de estas denuncias, sin embargo, por la mayoría, casi 30, sí fueron condenados el día de hoy. Estos 2 jóvenes líderes de la banda a 22 años, ya adecuado de acuerdo a la pena que se le impuso, porque eran 174 años y 129 para cada uno de estas 2 personas, 14 años para otro de los cómplices, y como ustedes lo escucharon también, en el caso de otro de los jóvenes, 7 años, y la adulta mayor a 3 años y medio. De momento, la información que trasciende acerca de esta condena acá en los tribunales de San José es el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian, por todos los detalles. 2:03 de la tarde. En este momento vamos a hacer enlace con Gustavo Castro hasta San José, porque el director de la Policía Municipal capitalina, Marcelo Solano,
en redes sociales denunció que apareció un graffiti acerca de uno de los jefes de un cártel mexicano, de un cartel de drogas mexicano. La situación claramente preocupa y ahí está Gustavo Castro para traernos toda la información a esta hora cuando son las 2:04. Gustavo, ¿cuál es la situación que se presenta? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Saludos, amigos televidentes. A Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966, es a quien hace alusión el grafiti que está a mi espalda y que realizaron en la autopista General Cañas. Se trata de uno de los narcotraficantes más buscados tanto en México como en Estados Unidos y que incluso el gobierno estadounidense ha ofrecido sumas millonarias por quien ofrezca algún tipo de información para dar con su paradero. Lo ampliamos en la siguiente nota. Este mensaje en un sector de la General Cañas pasó inadvertido para muchos. No así para el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano. En la General Cañas este grafiti no debe pasar desapercibido. Nemesio Oseguera Cervantes, alias el señor Mencho, conocido también como alias el señor de los gallos, es el líder del cartel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados en México y en Estados Unidos. Él es el señor Mencho, narcotraficante mexicano. Es el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los capos más buscados en Norteamérica. El cartel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más violentas que tiene México en este momento. Este mensaje podría interpretarse como una manifestación de apoyo de grupos locales vinculados precisamente a temas de narcotráfico o, por qué no, como estrategias de intimidación para otros grupos. Por ahora, no hay evidencia que este cártel opere en Costa Rica. La agrupación es conocida por su expansión violenta y por su interés por controlar la ruta de drogas en diferentes continentes. Llama la atención que ya estos grupos pues están tratando también de penetrar de alguna manera el mercado turista que ingresa a nuestro país de extranjeros y empezar a posicionarse. Según los expertos, si el cártel incursiona en el país, representaría un elevado riesgo para la seguridad nacional por una eventual escalada en la violencia. Desde 2014, este hombre es relacionado con el asesinato de policías y militares en México, liderando una agrupación criminal y además por el tema de la venta de drogas también es buscado por las autoridades. Es parte también de la importancia de voltear a mirar ese tipo de mensajes y entender el contexto de qué podría representar dentro de la realidad nacional o si simplemente pasa inadvertido, de acuerdo a lo que consultábamos con expertos en la información anterior. Es el reporte que tenemos desde la General Cañas, un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Ustedes continúan con más en el estudio. Gracias, Gustavo, por la información que nos trajo desde el sector de la General Cañas. Vamos a continuar. 2:09. Expertos señalan que los accidentes por mordeduras de serpientes de la especie de terciopelo son bastante frecuentes en el país, especialmente en las zonas rurales. En Costa Rica cada año se registran entre 600 y 800 casos de envenenamiento por esta causa, de los cuales entre 1 y 2 resultan fatales, según el Instituto Clodomiro Picado. En el país, los accidentes por mordeduras de serpientes son bastante frecuentes, especialmente en las zonas rurales. La especie terciopelo es la principal responsable de estos incidentes. Ginette Araya, vecina de Río Frío de Sarapiquí, cuando tenía 10 años, una terciopelo macho la mordió 3 veces en su mano. Por poco casi pierde su brazo. Me llevaron a la clínica de Río Frío, ahí no había la contra, se puede decir. Y de ahí pasé al hospital de Guaplis. Amenidamente me estaban esperando como unas 20 enfermeras con unos 10 doctores, viendo cuál de todos me podía salvar o cuál de todos quería operarme, sinceramente. En aquel tiempo la medicina no estaba tan avanzada como ahorita en la actualidad.
llegó un doctor y me operó. Y le dijo a mi mamá, firme un papel donde el papel puede ser que la chiquita salga muerta, salga con el brazo imputado o simplemente salga el brazo seco. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 130.000 personas mueren cada año en el mundo por mordeduras de serpientes y cerca de 400.000 quedan con discapacidades permanentes. En Costa Rica, cada año se registran entre 600 y 800 casos de envenenamiento por esta causa, de los cuales entre 1 y 2 resultan fatales, según el Instituto Clodomiro Picado de la UCR. Los principales lugares donde se tienen este tipo de accidentes son zonas cálidas, donde les gustan a ellas estar y por lo general hay mayor contacto con la naturaleza, zonas donde hay principalmente trabajo agrícola, donde se exponen, donde las personas se pueden exponer a una mordedura de serpiente. El 50% de las mordeduras se dan en los pies y un 27% en las manos. Es por eso que recomiendan usar botas altas, no utilizar las manos y pies para remover hojas, troncos y piedras y caminar con cautela para evitar pisar una serpiente y también evite zonas de riesgo. Son las 2:12, Sheila. ¿Usted tiene perritos, tiene mascotas? ¿Sí o no? Bueno, tengo una gatita. ¿Y le gustaría viajar, le gustaría llevarlo a otro país, que lo acompañe, por lo menos? Bueno, si se deja, sí. Si se deja así. Bueno, es un dato interesante eso, porque muchas personas, Sheila, ya están optando por llevar su mascota a los viajes. Y en Guanacaste, no sé si sabía, pero subió el número de mascotas que están transitando por ese lugar. Bastante interesante, ¿no? Claro que sí, pero ¿qué se necesita para poder trasladar a nuestras mascotas? Bueno, y es que precisamente vamos a ver esa información, porque además de esa pregunta que usted tiene para que pueda llevar su gatita en su próximo viaje, vamos también a ver cuáles son los que sí son permitidos, porque no todos los perritos o no todos los gatitos pueden viajar. Viajar con mascotas se ha vuelto cada vez más frecuente. Desde el aeropuerto de Daniel Oduber, 1.625 perros transitaron durante el año anterior, registrando un incremento de 310 caninos con respecto al 2023, mientras que 64 gatos estuvieron también en vuelos. De hecho, cuando se cuenta con este tipo de facilidades de la manera como la tenemos aquí, en todas las vías y de manera segura y cómoda, lo que sucede es que la gente prefiere el destino. Sin embargo, ver un peludito en el asiento de al lado en los aviones se ha vuelto más frecuente, ya que son especificados como de asistencia o bien de soporte emocional. Los perros de servicio se entienden que son necesarios para la persona. Pero si su perro no cumple con esto, deberá enviarlo por bodega. Para esto necesitará contratar un servicio especial de transporte y el proceso incluso podría tener que iniciarlo hasta 8 meses antes. Tienen que saber cuáles son los requisitos de ingreso del país al cual usted está viajando. Todos los países tienen sus propios requisitos y es un tema de salud pública. Lo más común es que viajen a Estados Unidos y ahí los requisitos para un perro es que tenga microchip, que tenga una vacuna de rabia válida, tienen que tener un certificado veterinario de salud que lo emite un veterinario y lo firma SENASA. Y ahorita están pidiendo una carta de que el perro está libre de gusano barrenador. Y finalmente se pide un permiso de importación. Ahora existen aerolíneas donde se puede comprar etiquetes de asiento para la mascota y así viajar junto a usted. Leonel, hablemos ahora del frente frío que ingresa este jueves. Específicamente hablamos del empuje frío número 14, que va a estar afectando principalmente el norte del país y también las cordilleras. ¿Vienen más lluvias? No lluvias, pero sí fuertes vientos. Veamos. El norte de Guanacaste y las cordilleras serán las regiones afectadas por el aceleramiento de los vientos alisios debido al ingreso del empuje frío número 14 al norte de Centroamérica este jueves. En el caso del Valle Central, el viento se mantendría con intensidad de débil a moderado, aunque algunas ráfagas ocasionales de 30 a 40 km por hora pueden presentarse principalmente en los alrededores de los pasos de montaña.
Además, vamos a continuar con un día bastante caluroso, bastante bochornoso. Tendríamos temperaturas máximas que podrían superar los 30 grados en algunos sectores del Valle Central. En el caso de la zona de Guanacaste, por ejemplo, las temperaturas podrían tener máximos entre 35 hasta 38 grados Celsius. Según el IMN, continuarán las pocas precipitaciones en la mayor parte del país. Únicamente esperamos alguna posibilidad de chubascos aislados en zonas montañosas del Pacífico Central y el Pacífico Sur por la tarde. Por otro lado, el 90% del Valle Central va a estar presentando condiciones sin precipitaciones. Sin embargo, en las partes montañosas y también sectores muy al oeste del valle, es posible que algunas lluvias débiles de corta duración se presenten durante la tarde. El Caribe, la zona norte y la región de Guanacaste no tendrían lluvias para este día jueves. Los efectos del empuje frío podrían extenderse hasta el fin de semana, por lo que piden a la población precaución por las fuertes ráfagas de viento que pueden provocar caída de techos, cableado eléctrico y también, si se expone al sol, utilice bloqueador. 2:23. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. A esta hora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, porque el Hospital de las Mujeres está valorando si en otros centros médicos pueden atender a las mujeres afectadas por el cese de guardias en neonatología. La institución valora un plan remedial, pero ¿a qué se debe esto y por qué ya no van a hacer más huelgas? Bueno, Jeffrey Naranjo nos amplía. La Dirección Médica del Hospital de la Mujer anunció que estarán elaborando un plan remedial para evitar que el hecho de que parte de los neonatólogos de este centro hospitalario que no van a estar realizando jornadas extraordinarias a partir del 1 de abril afecte la atención de las mujeres que vienen a atenderse a este centro de salud. Una situación que, según algunos sindicatos, se viene a dar en respuesta a la oposición de varios de los funcionarios al hecho de que vuelva Jorge Villalobos como director del Hospital de la Mujer, y por tanto decidieron tomar esta medida como un hecho de protesta a esta decisión que tomó también la gerencia médica de la Caja. Veamos en la siguiente información parte de lo que dicen los sindicatos, pero también lo que responde el propio director médico Jorge Villalobos. Veamos. El director del Hospital de la Carid, Jorge Villalobos, dijo que no estaría renunciando a su cargo, pese a las presiones que ejercen sindicatos como la Unión Médica y personal del servicio de neonatología. Mi caso fue conocido por la Sala Constitucional y unánimemente fallaron a mi favor, diciendo más o menos así, diciendo que era una remoción del cargo inadecuada y que no era, ¿cómo se llama?, no era válida lo que hicieron conmigo, porque es un despojo del puesto. Por una aspiración de poder, lo que hicieron fue manchar el nombre de él, pretendiendo obtener una plaza en la cual no se ha ganado de la forma correcta. En términos costarricenses, se le serruchó el piso y ahora se está culpando a él de un montón de situaciones en donde se podría culpar a todos los directores de todo el país, cuando la situación es precisamente de resolución de la Caja, y es una imposibilidad material de un país que sigue en el subdesarrollo en diferentes circunstancias que no se han gestionado bien. La dirección del Hospital de la Carid valora hacer un plan remedial para responder a los usuarios en caso de que el cese en las jornadas extraordinarias a partir del 1 de abril por parte de los neonatólogos afecte la prestación de servicios. Nos vemos obligados a plantear un plan remedial, justamente ¿para qué? Para brindar seguridad tanto a las madres como a los recién nacidos. Los usuarios se muestran preocupados de que estas medidas afecten la atención de mujeres embarazadas. Por testimonio tengo una nieta que nació aquí, prematura, y eso sería fatal, ¿verdad? Un paro, o porque nacen muchos niños que necesitan ese servicio. Tanto los doctores, digamos, en que no quieran a esa persona por problemas, pero también sí, ¿cómo le digo? Sí perjudica la atención también del hospital. La Unión Médica Nacional sostiene que Jorge Villalobos no debe continuar en el puesto como director del hospital. A eso se suma un ambiente laboral sumamente difícil, a donde no existía diálogo entre la dirección y las jefaturas,
y menos los colegas. Este ambiente, que fue un ambiente también marcado por persecuciones. Corresponderá a la gerencia médica de la Caja determinar si Villalobos conservará su cargo como director de este centro hospitalario, mismo cargo que ostenta desde el año 2014. Bueno, una situación bastante controvertida. Por un lado, sectores sindicales que aseguran que Jorge Villalobos no ha realizado una gestión efectiva en el centro hospitalario La Carit, y por otro lado algunas personas, incluso el mismo director, sostienen que la misma Sala Constitucional respalda que sí debe continuar en este puesto y que no ha habido acción irregular alguna que amerite que deje de ser el director del Hospital de la Mujer. Estaremos dando seguimiento a este tema acá en Extra Noticias. De momento, desde el Hospital de la Mujer, un reporte de Jeffrey Naranjo. Ustedes continúan con más información. Gracias, Jeffrey, por todos los detalles, y muy preocupante también que estos médicos especialistas no realicen guardias por esta protesta, y esperemos que lleguen pronto a un acuerdo. Pero ahora le vamos a contar que por el momento la condición legal de la joven acusada por abandonar a su bebé no cambia. Para una doctora en psicología se debe ahondar en el entorno de la joven madre. Por el momento la condición legal de la joven madre de tan solo 19 años de edad no cambia. Se le ordenó arresto en su casa mientras avanza esta investigación. Fuentes allegadas a este caso confirmaron que la recién nacida en su momento fue envuelta en una bolsa plástica y lanzada sobre una tapia de unos 2 metros de altura. Cayó en la tapa de un vehículo y luego al suelo. La defensa de la joven pidió algunas pericias forenses para saber si tuvo alguna reacción negativa durante su embarazo, pruebas que están pendientes por realizarse. La defensa lo que está alegando es que hay un trastorno disociativo del embarazo. Sin embargo, eso está a la espera porque es un trastorno que donde el cuerpo suprime los signos del embarazo ante la negación de la persona gestante. Sin embargo, la muchacha sí presentaba la línea arboabdominal, que sí es un signo propio de que los músculos del abdomen se extendieron por producto del embarazo, o sea que el abdomen de ella creció. Para la psicotraumatóloga Giovanna Calvo, es un caso muy complejo que debe tratarse con pinzas y llegar hasta las últimas consecuencias. El abandono no es un acto impulsivo, sino el reflejo de una crisis emocional, social y económica, en donde muchas mujeres enfrentan maternidades forzadas, violencias, pobrezas extremas o faltas de apoyo, llevándolas a decisiones extremas. Más que solamente juzgar, debemos también preguntarnos qué estamos haciendo para prevenir esto. La educación sexual, el acceso a salud mental, redes de apoyo pueden evitar que más madres lleguen a este punto, porque para nosotros como sociedad es fácil verlo desde afuera, pero lo que realmente necesitamos es poder abordar la raíz del problema. La bebé está bajo la custodia del PANI. Jueves 6 de marzo es el día de hoy. 6 de marzo del 2020 se confirmaba el primer caso positivo de COVID-19 en nuestro país. Una fecha que quedó marcada para la historia, y por eso Milagro Torres sigue con esta serie de reportajes. A esta hora, Milagro, hace 5 años recibíamos la información de aquel ministro de Salud, don Daniel Salas, de que ya teníamos el COVID en Costa Rica. Bienvenida. Así es, Leo, efectivamente. Hace exactamente 5 años, prácticamente a esta misma hora, estábamos escuchando aquella conferencia de prensa donde confirmaban el primer caso de COVID en nuestro país. Y para recordar aquel momento y también algunas anécdotas que pasaron hace 5 años, vamos a ver la siguiente información. Aquel 6 de marzo del 2020, el entonces presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud Daniel Salas anunciaron en conferencia de prensa la detección del primer paciente positivo. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense, que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el 1 de marzo a nuestro país, han estado en la provincia de Punta Arenas, de Alajuela,
y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José, en un aislamiento estricto. La doctora María Paz León se enfrentó en su labor con el primer caso y vivió en carne propia ser uno de los primeros casos confirmados. Yo fui el caso número 5 en el país, si mal no recuerdo. El paciente 0 lo atendí en mi consulta privada. Por suerte fue un fin de semana, entonces gracias a Dios no contagié a nadie, pero obviamente causó mucho revuelo porque hubo mucha preocupación aquí en el hospital. En ese momento las medidas todavía no estaban claras ni establecidas. Todos ya habíamos oído hablar, sabíamos desde diciembre del COVID, habían comenzado a haber muchas publicaciones, se sabía que había que tener protección, aislamiento, pero en realidad a nivel del país no se había implementado nada con certeza. Su consultorio fue el primero en clausurarse en el Hospital México, donde ante el desconocimiento de aquellos primeros días existía el temor de propagación del virus muy fácilmente. Pues eso siempre genera mucho temor. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, la puerta de este consultorio fue clausurada con cinta amarilla para que nadie entrara, porque nadie sabía si eso iba a ser de peligro o no. Todo el mundo quería que lo testearan en ese momento, aunque el contacto había sido poco. Pero creo que fue un gran aprendizaje para el Cuerpo Médico Nacional de la necesidad que tenemos nosotros de hacernos responsables de nuestra seguridad en el trabajo, ¿verdad? Nuestra seguridad laboral y de cómo somos nosotros responsables de protegernos. Costa Rica enfrentó uno de los mayores desafíos sanitarios de su historia, implementando medidas de vigilancia epidemiológica, atención hospitalaria y vacunación para mitigar el impacto del virus. Para el día 28 de mayo se registran 16 casos nuevos de COVID-19, alcanzando un total de 1.000 casos confirmados. Al ser 21 de julio, el país registra 277 casos nuevos de COVID-19. Llegamos a un total de 11.811 casos confirmados en nuestro país. La pandemia ha sido un capítulo muy extenso para nuestro gusto como humanidad. Hubiéramos querido, claro, que estuviera tomado tan solo unos cuantos meses, poquitos, pero ya hemos bregado por ella al cabo de 2 años prácticamente. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el país ha registrado 994.665 casos y 9.799 fallecimientos. La pandemia nos llegó exactamente hace 5 años, ¿verdad? Llegó el primer caso a Costa Rica. Sin embargo, vale la pena mencionar que ya desde días antes se sabía que la pandemia estaba afectando a otros países. Es importante recordar que la pandemia fue llegando a los países poco a poco con base en las personas que viajaban a esos países. Costa Rica no fue la excepción, ¿verdad? Entonces, ese primer caso puso en la mesa, en la discusión, ya no solo un riesgo que se estaba viendo en otros países, sino ya en nuestro territorio. Las autoridades recuerdan que el COVID-19 sigue circulando y que la vigilancia sigue siendo clave para la detección y control de nuevos casos. Actualmente el virus todavía sigue circulando entre nosotros y hay algunas medidas que quedaron ahí instauradas, como por ejemplo el uso de la mascarilla si nos encontramos con algunos síntomas respiratorios, el lavado de manos y en algunas ocasiones el distanciamiento. Casi 1 millón de personas han contraído el virus y también más de 10.000 personas fallecieron en estos 5 años. Este fue un reporte de Milagro Torres, continuamos con más. Gracias, Milagro, por esa información. Ojalá que nunca más. Ojalá. Por favor. Estamos todavía expuestos a alguna eventual otra pandemia. Ya habíamos tenido la H1N1, pero no tenía la magnitud que tuvo COVID-19. ¿Qué hizo con la mascarilla? Ahí tengo guardadas, porque las tenemos en bolsitas y en cajitas. Entonces, en una eventual gripe, vamos con mascarilla. Eso sí me quedó a mí. Exacto. Para eso sí consigo todavía mascarillas. En caso de que tenga gripe, pues me la pongo. Porque con eso prevenimos también otras enfermedades, no solamente estas, otras enfermedades respiratorias que circulan en el país. ¿Y sigue saludando de puñito? ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Evito el contacto físico, eso sí es mejor. Listo. Gracias, Milagro, por toda la información. Listo, vamos a seguir con más informaciones porque desde parte de la Cruz Roja informaron que hay nuevos socorristas. Ya lograron graduarse luego de estar en un tiempo
precisamente de entrenamiento. La información que ha brindado la Benemérita es que estos nuevos socorristas, de hecho, ya van a poder estar realizando las labores. Son 320, luego de 430 horas de curso en primeros auxilios. Ese entrenamiento incluyó prácticas de atención de emergencias como accidentes de tránsito, heridas, quemaduras, paros cardíacos, entre otros. En 2024, la Cruz Roja formó a más de 1.700 socorristas en diversas especialidades como rescate vertical, vehicular y acuático, así como manejo de vehículos de emergencia. Con estos esfuerzos, la institución sigue fortaleciendo su capacidad para ofrecer atención rápida y eficiente en emergencias, asegurando una Cruz Roja más fuerte y resiliente. En el año 2024, la Cruz Roja costarricense logró capacitar a más de 1.700 personas en los diferentes cursos y procesos de formación que tenemos. Específicamente, logramos formar a más de 320 personas como socorristas que próximamente estarán asumiendo su servicio de ambulancia. Para nosotros es sumamente importante esta labor, ya que viene a fortalecer y aumentar nuestra capacidad instalada para poder brindar nuestro servicio humanitario. Vamos a continuar con más porque la decisión de Estados Unidos de suspender la ley de microchips afectaría personalmente a Costa Rica. Según Procomer, el país tiene acuerdos y hasta iba a recibir financiamientos estadounidenses para impulsar la formación en industrias de semiconductores. La ley de microchips aprobada por Estados Unidos establecía posibles fondos destinados para Costa Rica para la formación de personas en la industria de semiconductores. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió al Congreso de ese país eliminar esta ley. El anuncio que hizo ayer en la noche el presidente Trump sobre la posibilidad de derogar la ley de CHIPS Act, por supuesto que nos mantiene atentos a los cambios que vayan a suceder en el mundo. Los fondos asociados a la ley de CHIPS Act eran fondos dirigidos a la formación y capacitación del talento. El Ministerio de Comercio Exterior asegura que Costa Rica ha logrado consolidar una sólida industria de semiconductores y que el hecho de que este acuerdo llegara a eliminarse es solo una de las líneas de trabajo que tenían con los Estados Unidos y que por tanto no nos estaría afectando. Tenemos ya un sector muy robusto en el país y nuestra propuesta de valor hacia el mundo sigue siendo la misma con o sin CHIPS Act, porque geopolíticamente estamos muy bien ubicados y seguimos siendo un socio confiable para los Estados Unidos, especialmente en sectores como semiconductores o dispositivos médicos. El año pasado el COMEX lanzó la hoja de ruta para fortalecer la industria de semiconductores en el país, donde estos fondos estadounidenses eran contemplados como parte de las estrategias para impulsar a este sector, que es uno de los que ha mostrado más rápido crecimiento en los últimos años. 2:40, esa información puede interesarle, atención, porque AGECO abrió ya matrícula para cursos del segundo periodo del 2025 dirigidos a personas en proceso de envejecimiento y en la etapa de la vejez. Las personas podrán matricularse desde el 10 al 21 de marzo del 2025 en cursos como el manejo y cultivo de plantas, ejercicio físico, estimulación mental, desarrollo de habilidades, idiomas y nuevas tecnologías, entre otras. Quienes deseen matricular pueden hacerlo en línea o bien de manera presencial en las oficinas de AGECO en San José, Liberia y también en Alajuela. Hablamos ahora del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, anunció que a partir de este miércoles y hasta el 11 de marzo del 2025 habilitará el proceso de registro y postulación de 3.000 becas para estudiar inglés. Estas becas permiten a las personas aprender ese idioma mediante un centro de formación externo, avalado técnicamente por la institución, y las personas interesadas pueden registrarse en la plataforma www.brete.cr. Los interesados tendrán la posibilidad de seleccionar el centro de formación avalado por el INA que sea de su preferencia, así como la modalidad de estudio, sea presencial o virtual. Las clases inician, eso sí, el 9 de junio del presente año.
Si estás interesado en estudiar inglés desde cero, te contamos que ahora podrás hacerlo. Del 5 al 11 de marzo podrás postularte para recibir una beca en los centros acreditados técnicamente por el INA. Para hacerlo, tenés que entrar a ABRETCR y registrarte. Ahí debes seleccionar el servicio que más se ajuste a tus necesidades y verificar los requisitos. Con 42 minutos, le contamos que una nueva máquina reemplazará temporalmente las funciones del corazón y los pulmones en cirugías cardíacas pediátricas. Esto fortalecerá el programa cardiovascular del Hospital de Niños, que realiza por mes 25 operaciones a corazón abierto. Un innovador sistema sustituye temporalmente las funciones del corazón y los pulmones durante cirugías cardíacas en menores de edad. Esta es la máquina de perfusión Essenz. Gracias a la recaudación de Teletón 2022, el Hospital Nacional de Niños ha incorporado esta tecnología de vanguardia, permitiendo realizar intervenciones con mayor seguridad y precisión, optimizando los tiempos quirúrgicos y acelerando la recuperación postoperatoria. Esta máquina se diseñó para que durante el procedimiento cardíaco, mientras el cirujano hace la reparación dentro del corazón, la máquina suple o sustituye las funciones tanto del corazón como de los pulmones. De esta forma nosotros podemos, por medio de la máquina, bombear sangre fresca y oxigenada hacia todos los órganos del cuerpo, y de esa forma el cirujano tiene un corazón quieto y vacío. Cada año, cerca de 500 niños nacen en Costa Rica con cardiopatías congénitas y aproximadamente 200 requieren cirugía. La implementación fortalecerá el programa cardiovascular pediátrico del Hospital Nacional de Niños, que realiza entre 20 y 25 operaciones a corazón abierto al mes. Acá en el hospital existía una máquina que se había comprado en el 2013. Normalmente estas máquinas tienen una vida media aproximada de 7 años. Posterior a eso, normalmente las máquinas comienzan, pues por su desgaste normal, a comenzar a dar fallos. Y pues con el apoyo de las empresas locales y del Ivanova, pues logramos traer esta máquina que es de esta tecnología, que es la más nueva. De hecho, tenemos que sentirnos orgullosos de ese aspecto, del logro de que Costa Rica se mantiene a la vanguardia en lo que es el uso de tecnología moderna en cirugía cardíaca, tanto para niños como para adultos. Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica y el segundo en Latinoamérica en adoptar este sistema utilizado en más de 40 países. Bueno, ahora le contamos que si usted se considera, es más una pregunta, ¿se considera usted una persona adicta al teléfono celular? Bueno, si su respuesta es afirmativa, le contamos que esto también le pasa a los actores de Hollywood. Y es que en nuestro país esto también está catalogado como una adicción y según el INEC, más del 90% de la población utiliza el teléfono celular. El celular llegó a revolucionar la forma en que nos comunicamos. Sin embargo, su elevado uso ha llevado a hacer que su utilización pueda volverse una adicción. Recientemente, el actor de películas de Avengers o Jurassic Park, Chris Pratt, indicó que tiene una adicción al uso del teléfono móvil. Nuestro país tampoco escapa a tener ese tipo de situaciones y algunas personas admiten padecer de esta adicción. A veces sí, suele ser, la verdad, cuando estoy en la casa y así uso mucho el teléfono. Sí, señor. Sí, para todo. Ahora es dependiente de eso uno. Para ver la hora, para ver el calendario, para ver series. Como es una adicción no química, entonces también está relacionada con las otras conductas. El punto con esto es que el centro de estas conductas es el placer, ¿verdad? Entonces la persona lo que busca es el placer. Entonces toda conducta que sea susceptible de generar placer es también susceptible de convertirse en una adicción.
Desde el IAFA también señalan esto como una enfermedad. Y ya cuando usted ve que es un uso excesivo, como le decía yo ahora, yo si no meto el dispositivo en el baño, no puedo. Si yo estoy incluso en una reunión y no puedo dejar el dispositivo aparte, pues eso es otra. Pero eso también tiene su tratamiento. En estos hay abordajes que se hacen cognitivo-conductuales, precisamente con personas que se trabaja mucho en el reconocimiento de la situación que está pasando. Según estadísticas del INEC, más del 90% de la población posee al menos un celular. Gracias, Julio, por toda esa información deportiva. Tendremos información de última hora, Sheila, porque aquí nos envía nuestro director, don Paulo Ulloa, de que la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones investigará al presidente de la República, Rodrigo Chávez, por beligerancia política. Esto ante denuncias presentadas por personeros de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y Liberación Nacional. Sheila. Por supuesto que nosotros vamos a estar ampliando esta información a las 6 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, y a las 9 de la noche continuamos con más. Que descanse y que la pase bien el resto de la tarde. Hasta luego. Lo invitamos para que se informe con cercanía y actualidad con el acontecer nacional e internacional siempre actualizado. De lunes a viernes, de 1:30 a 3 de la tarde, aquí por Extra TV. Cercanía y actualidad, 1:30 p.m. Estás viendo Extra TV.